de manera total dejarían el río sin posibilidad de conducir aguas abajo de ese punto. La solución técnica que sí está ahí, se pueden conseguir. Pero ellos tienen que deponer, primero controlar su incontrolable. La República Dominicana y Haití comparten la misma isla y eso incluye los recursos hidráulicos o hídricos que componen los ríos, por ejemplo. Y esta compartición debe hacerse de manera amigable, debe hacerse de manera también diplomática, sobre la base de acuerdos entre los dos países. Y hemos tenido diferencias desde hace algunos años, debido al interés que tiene una parte de la población haitiana del norte de ese país, en la zona de Juana Méndez, de utilizar el caudal del río Masacre que compartimos con Haití para la irrigación de algunos campos productivos que ellos tienen y necesitan el agua. Eso, por supuesto, se realiza sobre la base de acuerdos y de mutuo consentimiento entre los dos países. La mayor parte del río Masacre está en República Dominicana. El río nace en la República Dominicana y hay de los 12 kilómetros, hay solamente 2 kilómetros que cruza por el territorio haitiano. El presidente Luis Abinader ha explicado que en esa zona, en esa parte de los 2 kilómetros que el río cruza por Haití, es que ellos pretenden prácticamente sacar las aguas del río Masacre y llevarla por un canal que le quitaría el agua a campesinos y productores dominicanos. Hemos invitado al ingeniero hidráulico o hídrico Gilberto Reynoso Sánchez. Él es el director ejecutivo del Gabinete del Agua de la República Dominicana y una de las personas que conoce y ha estudiado más el fenómeno de la compartición de los ríos entre Haití y la República Dominicana. Le agradecemos a Gilberto que haya aceptado en medio de estas circunstancias venir a conversar con nosotros sobre el tema. ¿En qué momento, Gilberto, nos encontramos nosotros luego del fracaso de las conversaciones entre autoridades dominicanas y autoridades haitianas en la Cancillería de República Dominicana? Yo sé que tú estuviste en esas conversaciones. ¿Cuál es el argumento que se utiliza? Bueno, primeramente agradecerte, Fausto, tu amable invitación. Aclarar algo sobre el tema que ha preocupado a la sociedad dominicana en los últimos días, sí, con el tema de la posible desviación del río Dajabón hacia territorio haitiano. La semana pasada tuvimos en conversación con una misión haitiana buscándole una solución pacífica como le entiende nuestro presidente. ¿El río tiene dos nombres? Nosotros, Dajabón, ellos después del 1937 le cambiaron el nombre o le dicen Masacre, por la situación que se generó cuando Trujillo ordenó el chapeo aquel. de los haitianos. Entonces ellos le pusieron Río Masacre. Río Masacre, al Dajabón, al río Dajabón. Pero hay una novela de Freddy Prestol Castillo que se llama El Masacre se pasa a pie, que es una novela de referencia que también ha contribuido con que aquí le llamemos el río Masacre. Sí, sí. Y el término del Masacre se pasa a pie denota el caudal potencial que el río lleva. Se pasa a pie quiere decir que es un río de bajo caudal. De bajo caudal. Y de ahí debemos partir para entendernos mejor. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es? Ya sabemos, es río Dajabón para la parte dominicana, pero es Masacre para la parte haitiana. Ya. Es muy importante esa precisión, porque todo el mundo ha estado llamándole río Masacre al desagüe que quieren hacer en este río, que es el río Dajabón. Indistintamente se le llama, hay quienes le llaman Dajabón, pero muy Masacre. Bien. Entonces, ¿cuál es el reclamo que hacen o el argumento que tienen las autoridades de Haití
que estuvieron en las conversaciones en Cancillería? En el año 2013, siendo presidente, el asesinado, posteriormente asesinado presidente Jovenel Moïse, planteó un proyecto derivando agua del río Dajabón para llevar a irrigar tierra en la llanura de Maribarú. Maribarú es un llano, una tierra bellísima con un gran potencial agrícola en territorio haitiano. Y el asesinado presidente, que tenía una empresa agrícola, RG Trans, de producción de bananos, sí. Tenía el interés de llevar agua a esas áreas productivas. Y en ese sentido contrató a una empresa Barcop, Angenib, dos consultoras, para diseñar y construir un primer tramo de derivación desde el río Masacre o Dajabón hacia la tierra de las plantaciones de banano. Esas dos empresas diseñaron y trabajaron en la construcción desde el año del 2014 hasta el 2018. En el 2018 terminó el contrato con ellos y el gobierno, ya muerto el presidente Moïse, entonces contrataron una empresa cubana, Dimbay, para continuar los trabajos de construcción del canal de derivación. En el 2021, las autoridades dominicanas mandaron una nota de prensa advirtiendo al gobierno haitiano de que no era posible hacer una derivación con los criterios de diseño hidráulico de la obra que estaban haciendo. Una derivación, un canal que de ejecutarse con el diseño de 3 metros cúbicos por segundo, dejaría literalmente seco el cauce del río Dajabón. Y esa situación entonces dejaría sin agua a la tierra irrigada, no solamente, y esto es bueno que el pueblo dominicano y que los haitianos también lo entiendan, en la parte baja del río Dajabón, desde la parte baja, desde el punto donde se está planteando hacer la obra, hacia la salida del río Dajabón en la bahía de Manzanillo. O en la terminación en la laguna Saladilla. Sí. Hay un desarrollo, hay varios canales dominicanos de dimensiones muy pequeñas. Que toman agua de Dajabón. Y hay un canal... En territorio dominicano. En territorio dominicano. Sí. Y hay un canal construido también por el esfuerzo conjunto de los productores dominicanos y haitianos, que se le llama Canal Internacional, porque los productores dominicanos le han cedido a los productores haitianos, cada 3 semanas le dan el agua a los productores haitianos para que rieguen su tierra, y los dominicanos utilizan 2 semanas. Es decir, ellos han compartido las aguas de... Eso es un acuerdo entre productores de ambos países. Ya. Con la obra proyectadas, que las mismas autoridades haitianas de la Secretaría de Recursos de Agricultura y Recursos Naturales, en un documento que tenemos, ellos entienden que la obra en el punto donde está planificada y en proceso de construcción tiene una serie de vicios técnicos que afectaría más al territorio haitiano que a los dominicanos. Afectaría más a los haitianos que a los dominicanos. Ya. Y ellos lo aceptan, el Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, y yo tengo ese documento, aceptan esa condición, esa situación. La primera es que donde está la obra proyectada o en construcción es un meandro.
Los meandros son curvas. Curvas. Que se dan naturalmente en el desarrollo de los ríos, en la formación. En este caso, ese meandro se desarrolla con una curva hacia la margen izquierda del río Dajabón y penetra a territorio haitiano. Y en esa curva entonces fue planificado, ha sido planificado el canal. El canal. Ya. ¿Qué pasa con el canal, con la obra proyectada? En ese punto, el fondo del río Dajabón, en relación a la superficie del terreno, está por abajo, entre 2 y 3 metros por debajo. Por debajo. Esa situación obliga a que cualquier obra de derivación que se ejecute ahí requiere de que el nivel del agua sea elevado mediante unas obras construidas. Un dique. Un dique en este caso para que el agua pueda subir. Para que pueda subir. Represar el agua de manera que suba y pueda entonces conducirse a través de los canales y irrigar la tierra. ¿Qué pasa en este punto? Un dique construido sobre esa condición, en el meandro, en ese meandro, tendrían los efectos siguientes. Número 1, la tierra donde está los suelos donde está construyéndose el canal es un aluvión, son suelos recientes depositados por el mismo río Dajabón, sin mucha resistencia, sin mucha consistencia para levantar obra tipo dique. Eso quiere decir que frente a una eventual crecida del río Dajabón, que no hace crecidas espectaculares como hacen los yaques, por ejemplo, o el Yuna, pero sí hace crecidas de 300, 400 metros cúbicos por segundo. Una crecida de esta naturaleza, indudablemente, y dada el sitio donde se pretende construir el dique, tendrá consecuencias negativas sobre la obra. Es decir, va a erosionar los estribos donde se ancla el dique y va a erosionar y va a colapsar el dique. Un colapso de ese dique con una crecida de 300, 400 metros cúbicos, se va a ir todo ese caudal hacia territorio haitiano y en la llanura de Maribarú, donde está la población de Maribarú, quedará inundado. Número 1, quedará inundado. Número 2, otro elemento débil para sostener la construcción de la obra es que si se levanta un dique de 2,5 o 3 metros cúbicos de altura en el cauce del río, como se requiere para derivar agua, la cola del agua en el río, lo que llamamos remanso, afectaría las construcciones de zona franca que ahora mismo están establecidas ahí. En República Dominicana. Entre los dos países. En los dos países. Que tienen más empleados, Fausto, hay más empleados de haitianos que dominicanos. Eso incluye Codevi. Codevi será seriamente afectado en el caso de que se construya y haya una crecida del río de 300, 400 metros. Ya. Es decir, ese un segundo. Ahí debe haber entre 15 y 20,000 empleados haitianos en Codevi. Se habla de 14,000 empleados. Y hay más empleados haitianos que dominicanos. Sí, es decir, porque los empleados dominicanos, Codevi se conecta con una zona franca también en Santiago, en donde se procesan, se hacen los cortes y aquí se hace todo el proceso de ensamblaje y exportación. El tercer daño es que la población de Maribarú, que está en el valle, donde se pretende regar, sería seriamente afectada por las inundaciones. Porque estamos hablando de que el dique levantaría el pelo, lo que hablamos como en términos de ingeniería, el pelo de agua dentro del río, el nivel del agua dentro del río. Una crecida ahí, entonces se va directamente a ese llano de Maribarú y va a afectar a la población de Maribarú. Pero no están levantando el dique los haitianos. No, todavía, pero al final lo que pretenden es, para poder derivar, o levantan el dique o hacen una estación de bombeo. Pero ¿y no le parece un poco ilógico que estén levantando en este momento, haciendo un dique de derivación sin antes haber proyectado
lo del dique? Es que esta obra que está bien llena de vicios ocultos, se ha comenzado en la cola. Es todo lo contrario a lo que se hace con las obras hidráulicas, los canales. Se inician en la obra de toma y se va trabajando agua hacia abajo, hacia el final. Este viene como una sorpresa desde la cola hacia terminar en el río. Es decir, para que cuando nosotros entendemos, que quiere decir que cuando lleguen, se aproximen al río, ya lo que falta sea la obra de toma. Pero ya el canal lo tienen Estará hecho. Sí, en la actualidad. El contrato inicial con la empresa que se contrató en el 2013-14, que se paró luego en el 14, era para una conducción de 2.6 kilómetros. Y inicialmente ellos consideraban, según la comunicación del Ministerio de Agricultura, de derivar un caudal de 1.5 metros cúbicos por segundo, que luego en el diseño de la obra que hemos estimado y que ellos lo aceptan también ellos, porque en la conversación con ellos aceptaron que la sección del canal tiene capacidad para 3 metros cúbicos por segundo, que es más que el agua que tiene el río en ese punto. Es decir, más que el agua que tiene el río de Dajabón en ese punto. Literalmente secarían, mudarían, no el cauce del río, porque el cauce de los ríos no se muda. No se mudan. El cauce sigue siendo el mismo. Lo que sí mudan es el caudal total del río. Del río, del agua. El agua del río. De manera total dejarían el río sin posibilidad de conducir aguas abajo de ese punto, donde vuelvo y repito, hay producción dominicana y producción haitiana de los dos lados. Pero además de eso, el presidente Luis Abinader dijo que hay aproximadamente unos 13.000 agricultores en esa zona. Sí, sí, y los agricultores, y es un acto de buena fe, de entendimiento, de amistad de los productores dominicanos allá, que en ese canal que ellos le llaman internacional, ellos le ceden una semana a los productores haitianos el agua. Del mismo río. Del mismo río. Del mismo río. Compartir el río, el agua del río. Pero otro daño potencialmente previsible con la construcción de la obra es la Laguna Saladillo. La Laguna Saladillo, al final, en la cola prácticamente. En la cola del río, donde termina el río y va al mar. Esos son humedales que hay ahí, y principalmente está la Laguna Saladillo. Ya. Y entonces ahí viene otro. Esto es Manzanillo. En Manzanillo ya. Otro daño, otro efecto negativo para los habitantes de Haití. Los haitianos históricamente han utilizado la Laguna Saladilla para proveerse de alimentos. Las proteínas que le da a esas poblaciones bajas de la zona las traen con la pesca en la Laguna Saladillo. En la Laguna Saladillo. De secar la Laguna Saladillo le estamos cortando, ellos mismos le estarían cortando la alimentación a su compatriota. Es decir, que tenemos daño de carácter físico, económico y alimentario, humano en este tipo de obras que están proyectando. ¿Y cuál es el punto de diferencia entre la comisión que vino de Haití y la comisión dominicana? ¿Por qué ellos se niegan a detener las obras si saben o si se les informó de los daños que tiene especialmente para Haití? Fausto, en el 2021. 26 de mayo del 2021. Se firmó un documento. Firmamos un documento donde, no como dicen, he escuchado en algunos medios que dicen que nos engañaron, que nos dejamos engañar. No, no fue tal, ni nos engañaron ni nos dejaron engañar. Firmamos un documento diciéndole que República Dominicana respeta el contenido del tratado del 1929 y ratificado en el 36. Que lo respetamos, lo consideramos, y que lo que busca República Dominicana con esto es que ni se afecte
la vida económica de ninguno de los dos países, que los caudales del río Dajabón sean distribuidos de manera equitativa, como lo dicen esos dos tratados y el tratado de 1997 de Naciones Unidas. En ambos tratados, los dos países se ven obligados y comprometidos a utilizar de manera equitativa el agua del río Dajabón o río Masacre. Esta obra, indudablemente, ellos argumentan todo lo contrario. Sí. Ellos dicen que República Dominicana está violando porque tenemos obras de derivación. Obras de derivación dicen que son 7 u u 8 obras de derivación que tiene República Dominicana. Y es cierto, nosotros nunca lo hemos negado, pero siempre hemos respetado en esas obras de derivación la cantidad de agua que podemos sacarle al río. Es decir, esas obras de derivación son pequeñas porciones, caudales que van del orden de los 50 litros por segundo, 80 litros por segundo, respetando siempre que el río tenga continuidad en el agua que transporta. Eso es lo que nos dice el tratado del 29 y los tratados de Naciones Unidas de 1997. Esas pequeñas obras no afectan el caudal. No afectan, no mudan el caudal total del río Dajabón o Masacre, como lo haría esta obra en construcción. Ese es el punto. Ese es el punto de diferencia, ese es el punto que debemos considerar, buscar la manera de un avenimiento amistoso, como lo dice el tratado y como lo hemos hecho en República Dominicana. Un antecedente, qué bueno que los dominicanos y los haitianos lo entiendan y se les recuerda, fue el dique derivador de Pedernales en 1979. Cuando don Antonio llega al poder, don Antonio Guzmán Fernández, teníamos unas quejas de la comunidad de Pedernales, de que el pueblo de Anzapitre, sí, que está pegadito ahí, muy solamente pegado, lo divide el río Pedernales, desviaba la corriente hacia ellos. Entonces don Antonio sabiamente nos ordenó, y yo fui uno de los ejecutores de esa obra, porque era director del Departamento de Distrito de Riego del INDRI, un dique que se llama Dique Internacional de Pedernales, que reparte el agua justamente en dos partes iguales. Ahí llegan 100 litros, 50 para Anzapitre y 50 para Pedernales. Si nosotros históricamente hemos buscado una solución equitativa sobre las aguas internacionales y siempre con mira a ayudar a Haití, como bien, lo hemos hecho. Es bueno que lo aclaremos eso, porque hay quienes están planteando la idea de que los únicos que aprovechamos las aguas del río Dajabón, Masacre para los haitianos, somos los dominicanos. Pero vamos a hacer una pausa y cuando retornemos vamos a continuar con este diálogo con Gilberto Reynoso Sánchez, que es un ingeniero hidráulico que tiene una amplísima, muy amplia experiencia y que ha estado manejando estas diferencias con nuestros vecinos haitianos. Volvemos en un momento. En la posición haitiana ha habido un cambio, Gilberto. A mí me da la impresión de que cuando los delegados haitianos estaban en Cancillería discutiendo con los delegados dominicanos las diferencias antes de que entrara en vigencia el cierre de la frontera por aire, mar y tierra, el gobierno haitiano tenía una posición que era contraria a que se construyera el canal. Es decir, ese canal no se está haciendo con fondos públicos haitianos, sino que es un canal a instancias de sectores privados, ex senadores y políticos que están allí en la región norte, zona norte de Haití, que son aparentemente partidarios o seguidores del asesinado presidente Jovenel Moïse.
Pero después que se cerraron la frontera, el gobierno haitiano dijo, ahora sí estamos de acuerdo con la construcción del canal, nosotros la apoyamos. ¿Es eso un cambio de posición que de algún modo responde a la postura dura, como han definido los haitianos de República Dominicana, de cerrar la frontera por aire, mar y tierra? Mira, ellos venían ya con esa posición debajo de la manga. En las discusiones, por más que tratáramos o tratásemos de llegar a un avenimiento, y nosotros siempre buscando el lado de la equidad en la distribución del agua del río Dajabón, ellos siempre evadían entrar al punto de parar la obra. Nuestra posición era clara, la justa en ese momento. No era posible o no es posible llegar a un entendimiento de cómo vamos a repartir el agua si la obra avanza para derivar el caudal de 3 metros cúbicos por segundo, que es el caudal promedio del río en ese punto. Ese era el punto de los 5 puntos planteados. Ellos aceptaron los 4 total. Cuando llegamos a ese punto, al parar la obra de manera definitiva para llegar a un entendimiento, ahí argumentaron todos los elementos y nos pedían que le permitieran hacer consulta sobre la decisión de parar la obra. Ellos nunca tuvieron intención o la comisión no vino con ese mandato de parar la obra para llegar a un entendimiento. Pero argumentaban que no podían porque no era una iniciativa suya o que no tenían fuerza para intervenir. Al principio argumentaban que no era una obra del gobierno. Del gobierno. Que ellos tenían que ponerse de acuerdo con los productores de allá y con los productores. Ellos nunca dijeron los dueños de la obra, sino los productores. Digo, bien, a nosotros nos extraña mucho que en un país un gobierno no tenga facultad para detener una obra que se hace en un territorio. Entonces parece que la posición de ellos era una posición impuesta, de que finalmente lo que querían era que llegáramos a permitirle continuar la obra, y nosotros claramente ya con un mandato, que siempre la comisión tenía el mandato de parar la obra de nuestro presidente, porque no iba a permitir de ninguna manera que se afectaran los intereses de República Dominicana para beneficiar unos intereses de unos grupos que ni siquiera se sabe con quién es. ¿Quién es? Eso es una... Sí. Tú hablar, negociar con una gente que no sabe con quién está negociando, es muy difícil. Y esa fue siempre la posición. Y nosotros llegamos a plantearle soluciones concretas de repartir el caudal de manera proporcional, porque vuelvo y repito, el mandato de nuestro presidente Luis Abinader fue de buscar una solución que no afectara los intereses ni de los productores haitianos, ni menos de los productores dominicanos. Con ese mandato fuimos a la reunión. Bien. Pero la comisión no tenía autoridad, vamos a llamarlo así, para parar la obra. Bueno, hago la pregunta porque existe la posibilidad, ya se inicia mañana la Asamblea General de Naciones Unidas, existe la posibilidad de que el presidente Luis Abinader se encuentre con el primer ministro Ariel Henry. Ariel Henry es de los primeros que va a tener una intervención, creo que hablaría mañana en la Asamblea General. El presidente iría mañana, estaría llegando a Nueva York a la Asamblea General de Naciones Unidas. Entonces, si Ariel Henry y el presidente Luis Abinader hablan frente a frente, ya ellos habían hablado antes por teléfono, ¿en qué condiciones estará Ariel Henry para tomar una decisión sobre la continuidad o no de la obra, si no es su gobierno que la está realizando? Sí, ese es un punto, ese es el punto, la interrogante. La interrogante. Dice, si no es del gobierno,
y el gobierno se declara incompetente para detener una obra que dice que es del sector privado, entonces, Ya. ¿con quién vamos a negociar? Sí, Nuestro presidente, y esto es bueno también que la sociedad dominicana en su conjunto entienda, los mandatos que nos ha dado es siempre buscar la equidad en la distribución de las aguas que se generan en las cuencas del río Dajabón. El río Dajabón o Masacre tiene un caudal promedio del orden de los 5, 4 y medio, 5 metros cúbicos por segundo. Tiene periodo de estiaje en que literalmente se seca, y de ahí la obra literaria que dice que el Masacre se pasa a pie, y es real. Masacre tiene los meses del invierno nuestro, que comienza en diciembre, enero, febrero, marzo, que literalmente se pasa a pie, pero viene luego otro estiaje de julio, agosto, que también se pasa a pie. Si los caudales del río Masacre son caudales mínimos que no llegan en promedio general al año, no superan los 5 metros cúbicos por segundo. Nuestro presidente, el presidente Luis Abinader, nos dio un mandato y le dio un mandato al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos. Retomen el proyecto de presa de Don Miguel, que es una presa situada en el sitio que se llama Don Miguel, para garantizar que en periodo de lluvia pueda retenerse caudales y volúmenes importantes para beneficiar a ambos países. Una decisión de equidad de nuestro gobierno. Siempre buscar la equidad, siempre los mandatos que nos busquen la equidad. Esto no se trata, como dicen, he escuchado, que atropellar, de ninguna manera. Nunca si la hemos presa recibido. de Don Miguel, que costaría 2.700 millones de pesos, ¿sería también para beneficio de los haitianos? Sí, porque sería sobre el río, ya tendríamos volúmenes regulados, caudales regulados, que nos garantiza que en cualquier momento del año, aún en periodo de sequía o estiaje, haya agua almacenada para repartir equitativamente y atender lo que dice lo firmado en el 29 y ratificado en el 36. ¿Y a qué distancia de la frontera con Haití estaría la presa de Don Miguel? Don Miguel está arriba de la población de Dajabón, de Don Miguel, del sitio de Don Miguel a donde está el canal deben haber alrededor de unos 20 y tantos kilómetros. Sí. Es una distancia corta, son distancias relativamente cortas, 27 kilómetros. Ya. Y eso nos garantizaría agua. ¿Y los haitianos han entendido eso o ustedes no tuvieron posibilidad de discutir lo de la presa de Don Miguel? En las discusiones no llegamos a presentarle a ellos el caso de Don Miguel. Ya. Hay un estudio que hizo un ingeniero hidráulico, Fausto del Orbe, se llama, en el año 2011, sobre el tema del desagüe en ese lugar donde se ha planteado el canal de desagüe del río Dajabón o Masacre, y donde dice claramente que cualquier cosa que hagan ahí, excepto si hacen un dique, no tendría un efecto positivo para los haitianos. No, el dique es el que menos efecto positivo tiene, por los elementos técnicos que te mencioné. Ya. Está en una curva, en un meandro de terrenos inestables que no garantiza que una corriente que erosione cualquiera de los dos estribos no volque el dique que se hace. Segundo, que el dique tiene una altura que va a elevar el pelo de agua, que va a permitir que el agua le llegue hasta la zona franca que existe ahí entre los dos países, sí, que va a facilitar que se inunden las áreas bajas de la llanura de Maribarú, donde hay una población haitiana. El dique es una obra muy mal concebida, que ellos lo aceptan en la comunicación que nos hicieron llegar. Ya. ¿Y cuál sería entonces el entendimiento posible con ellos, si ellos entienden
que esta agua la necesitan para su producción de banano agrícola en general. Y ellos lo ven eso como una reivindicación porque ellos dicen el agua la usa solo República Dominicana. Sí, ¿Cuál sería el entendimiento? Esa división, por ejemplo, de partes iguales de agua del río Masacre. Nosotros lo planteamos a la Comisión Haitiana y ellos lo vieron como una de las salidas. Repetir la acción que hicimos con el dique repartidor sobre el río Pedernales. Un dique que llamamos el dique internacional de Pedernales, que reparte el agua sin que nadie tenga que ponerle la mano, levantar con puerta ni nada. En Pedernales. El dique internacional de Pedernales está sobre el río Pedernales. Y reparte el agua en partes iguales. Anzapitro, Pedernales. Ese se hizo, sí. Ese pero se hizo. En el caso de tomar como el modelo, como el antecedente y repetir un dique con las mismas funciones de repartidor natural de los caudales que lleguen ahí en función proporcional de los caudales que correspondan a cada país y el caudal que aporte el río en un momento determinado. Es la solución racional, amigable, de todo. La otra cosa que hemos planteado y que ha planteado el presidente Luis Abinader es la intervención en la cuenca del río Masacre, una cuenca o de Dajabón, una cuenca totalmente deteriorada, más del lado haitiano que del lado dominicano, deteriorada en su cobertura vegetal. Por eso los caudales que han bajado tanto y los sedimentos que arrastra tanto el río, porque no tiene cubierta vegetal, se la han quitado. Entonces, nuestro presidente ha hecho énfasis. Si no recuperamos la cuenca, cualquier intervención que realicemos, aguas abajo, es una intervención de dinero perdido. Recuperemos la cuenca, protejamos la cuenca y garanticemos que cuando llueve en la cuenca de los 370 y tantos kilómetros cuadrados, los escurrimientos lleguen al río Dajabón y puedan ser utilizados. Los afluentes del río Dajabón, ¿cuántos afluentes tiene? ¿Y cuáles son de Haití y cuáles de República Dominicana? Ellos tienen, hay dos afluentes en la parte de arriba, el Capotillo o Capotil, como le dicen ellos, es un afluente bueno de mucho aporte. Aguas abajo, ya a nivel de la Vigía, donde está el canal La Vigía, tienen otro afluente que se llama Nan, o Nandan, algo así, que también es de buen aporte. Del lado dominicano, tenemos Cabeza de Caballo, que son arroyos, tenemos y algunos aportes tributarios de menor cuantía, de menor aporte. Pero que aumentan el caudal. Pero que aumentan el caudal. Del río Dajabón. Bueno aclarar, ¿por qué hay tanta confusión en esta cosa? Yo he oído hablando a gente, inclusive a expertos dominicanos, de que inclusive hemos hecho presas arriba para utilizar el agua. Nosotros hicimos tratando de aprovechar para el río, para que el agua llegue al río, retenerla. Una presita que hicimos, que me tocó cuando era director de los distritos de riego en los 80, que se llama Cabeza de Caballo. Sí. Y ahí almacenamos agua y se la aportamos al río. Al río. Al río. Aporta al río. Al río. Bravo. En el más reciente, en el gobierno... Cabeza de Caballo. Cabeza de Caballo. Más reciente, en el gobierno pasado, se hizo también una pequeña presa con el mismo propósito de alimentar el río. Sí, Fausto, todas las iniciativas que se han hecho del lado dominicano es con mira a hacer sostenibles los caudales que circulan por el río Dajabón.
Bien. Las personas que han venido a negociar o a conversar con los técnicos y el personal diplomático de República Dominicana, ¿son expertos en hidráulica o son políticos representantes del gobierno? Siempre al frente de la misión de ellos hay uno que es en el área agrícola, pero entiende el tema. Y ha estado siempre en la dirección de compartir las decisiones y los criterios del buen aprovechamiento, de hacer sostenible la cuenca y el agua. Lo demás son, en esta misión vinieron gente de medio ambiente, vino alguien de funcionario de Cancillería, pero este señor, Carlí, que ha estado en todas las discusiones que hemos llevado en Cancillería, entiende el problema y entiende la necesidad que tiene tanto Haití como República Dominicana de hacer sostenible el agua, los recursos hídricos para beneficio de los dos países. ¿Qué es lo que buscamos? Sí. Siempre eso es lo que hemos tratado de buscar. Lo que pasa es que también como se colocó un plazo hasta el jueves y el viernes se decidió el cierre de las fronteras entre República Dominicana y Haití, más se decidió el cierre de los consulados, no emisión de visas. Fue pues una decisión del gobierno para presionar. Sí, porque ellos no daban iniciativa, no daban señales de que debían parar la obra, y si no paralizan la obra no podemos llegar a un entendimiento. Eso, claro. Y ahora lo que estamos teniendo es un flujo migratorio inverso, porque lo que estamos viendo es información de cómo se están yendo los haitianos que viven en República Dominicana hacia su territorio. Porque ha habido además mucha información. Sí, ha habido mucha falsa información. Y mucha falsa información, de ambos lados. Sí, de ambos lados. Sí, porque hay en el lado haitiano hay unos grupos que anarquistas que viven tirándole leña al fuego, ¿no? Exactamente, tratando de incendiar la pradera. Y de este lado también los ha habido y los hay. Entonces todo esto, uno dice, bueno, el personal profesional técnico que tiene que discutir una cuestión como el agua, puede haber un entendimiento en materia de uso del agua, porque lo hemos mantenido ¿desde cuándo? Desde el año 29, cuando se hizo aquel acuerdo, hasta ahora. Sí, siempre ha habido este entendimiento. Con una presa que está proyectada aguas abajo en el río Artibonito, que es la presa de las Dos Bocas, que es una presa de una magnitud ya grande, estamos hablando de 1.900 millones de metros cúbicos para regular el río más caudaloso que tenemos en los dos territorios, que es el Artibonito. Nosotros llevamos con misiones de Haití muchas reuniones sobre ese proyecto, y porque la solución definitiva a la pobreza de Haití es la presa de las Dos Bocas, sobre el río Artibonito y en la confluencia con un río dominicano que se llama Macasía. Esa presa le garantizaría agua a una presa que ellos tienen, porque ellos tienen una presa sobre el río Artibonito que se llama Pedigre. Y lo que estamos planteando es garantizar la funcionabilidad de Pedigre, que con la presa de las Dos Bocas en la confluencia del río Macasía y Artibonito, podamos garantizarle agua a ellos para la presa de las Dos Bocas, que puedan irrigar unas 40.000 hectáreas que tienen en el valle, un valle muy parecido al valle del Cibao nuestro, al agua potable de Puerto Príncipe y de las comunidades, evitar las inundaciones que periódicamente se le dan. Es decir, si uno toma todos los ejercicios que hemos hecho de las aguas binacionales, en Pedernales, en el Artibonito, ahora en el río Dajabón, siempre está el lado de contribuir a mejorar la situación económica y social. Pero esa presa de las Dos Bocas, eso es un
punto estratégico de desarrollo para Haití fundamental. Fundamental. Y para nosotros también. Y para nosotros genera una presa de una generación bastante elevada. Habrá energía, habrá agua potable, habrá control de inundaciones, control de sedimentación, agua para la producción agrícola, que es el principal objetivo de esta presa. Y eso, del lado dominicano, hemos hecho todo el esfuerzo y lo estamos haciendo para desarrollar ese proyecto. Evidentemente que la falta de institucionalidad en Haití es un obstáculo, ha sido un problema, para la cooperación entre los dos países. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Gilberto Reynoso Sánchez, ingeniero hidráulico y director ejecutivo del Gabinete del Agua. Volvemos en un momento. Gilberto, me gustaría conocer si hay una solución técnica entre Haití y República Dominicana para el caso específico del río Dajabón Masacre, porque obviamente que la presa de las Dos Bocas es una cosa de mayor dimensión y de más trascendencia y de más relevancia también. Claro. Y uno tiene que privilegiar aquello que tiene más relevancia y más posibilidad de ofrecer apoyo. Porque esto es un tema menor, de poca significación. Sí. Para decirlo en palabras llanas, esta diferencia por lo del río Dajabón Masacre es una diferencia mínima, sobre todo estamos afectando igualmente un comercio que se da. Con inversión dominicana, una zona franca, la más grande de Haití, que está en la frontera con Dajabón. El proyecto de Codevi. ¿Alguna solución técnica viable, posible? Mira, la solución técnica hay. ¿Cómo no? Tiene que haberla para repartir un caudal del río del orden de los 4, 5, no pasa de 5 el caudal del río Dajabón. Y en tiempo de estiaje esos 5 se reducen a 2 metros cúbicos por segundo. Por eso el Masacre se pasa a pie en muchos puntos de la frontera. Hay soluciones técnicas a corto plazo y a costo bajo, que es lo que nosotros hemos planteado, hemos analizado y es lo que hemos querido compartir con ellos y que ellos lo entiendan bien y que lo acepten y que sean partícipes de esa solución, porque nosotros del lado dominicano tampoco andamos buscando soluciones unilaterales, porque no son sostenibles. Nosotros queremos que la solución técnica, que sí está ahí, se pueden conseguir, pero ellos tienen que deponer, primero controlar sus incontrolables. Si ellos controlaran sus incontrolables, que no permiten que se pare la desviación de los caudales de manera exhaustiva. Estamos hablando, sacarle 3 metros, vuelvo y repito, no es desviar el río, no es desviar el cauce físico del río, es el agua que lleva ese cauce, que ellos están planteando con esta hora, y eso no es posible, y ellos lo entienden y deben entenderlo. A mí lo que me preocupa es que sobre esto hay otros temas que se superponen y que van creando como una capa, que es un tema sobre otro. Está el tema, por un lado, de la migración, y ellos se quejan del tema migratorio. Está el tema de lo que ellos llaman violación de los derechos humanos de los migrantes haitianos en territorio dominicano, que los tratan mal, que los apresan, que los deportan de manera irregular. Ese es otro asunto. Está el tema comercial, que ellos cobran impuestos en la frontera, cómo lo hacen, cómo se manejan. Está el tema de la construcción de la valla sobre la frontera que está haciendo República Dominicana. Entonces, cada uno de esos asuntos son como una capa. Sí, y por otro lado está la campaña que está haciendo República Dominicana para que la comunidad internacional apoye a Haití. Sí. A ellos no les gusta eso. Sí, sí, entonces son como muchos temas que están... Que han llegado como al mismo momento. Entonces toman un solo asunto, el agua del río Dajabón, y lo convierten en un elemento más grande del que es. Y entonces detrás están muchas otras cosas que no se ven
Y cuando se habla, aparentan hablar del agua y no están hablando Y no del agua. están hablando de otra cosa. Entonces están ¿no? hablando de otra Sí, cosa. sí. Esa es mi preocupación. Esa es la mía Y también. ustedes que están en la comisión técnica, en la mesa hídrica binacional, la comisión de conversaciones con ellos, se deben dar cuenta de que también esta gente viene con posiciones Sí, invariables. viene con otros ingredientes, que no es el agua pura. Si el agua pura fuera el problema que nos abate o nos ha llevado a esta cosa, a estos momentos, la solución al problema del agua, técnicamente hablando, es una solución sumamente sencilla y de bajo costo. Y el gobierno dominicano asume con esa decisión, con ese mandato que nos ha dado el presidente Luis Abinader, a retomar el proyecto de la presa de Don Miguel sobre el río, evidencia, denota el buen deseo, la voluntad de nuestro presidente y de República Dominicana de buscar solución amigable, pacífica, racional al tema del agua. El tema del agua creo yo que es un tema que no es tan complejo. No es tan repartir, acordar como lo hacen los tratados, el del 29 ratificado el 36 y el de 1997 de Naciones Unidas, que no fue ni República Dominicana ni Haití participaron, pero es el mandato de Naciones Unidas de distribuir el agua como lo que nosotros queremos. Pero igualmente países como Argentina, Brasil, Paraguay, tienen una presa que se llama la presa de Iguazú. La de Iguazú, es un fenómeno internacional. Son varios países que se pusieron de acuerdo para aprovechar. Pero el caso de México, Estados Unidos y Guatemala, con el río Bravo, una historia de que se llevó tiempo, pero llegaron a un entendimiento por el río, las aguas del río Bravo, y no, el río Bravo, no fueron amigables, y eso, el agua es sinónimo de buen deseo, de amistad, de buscar soluciones pacíficas. No puede haber soluciones violentas para solucionar conflictos sobre el agua. El agua es amor, es paz, tranquilidad, deseo de superación de los países. Y eso es lo que andamos buscando nosotros. Eso es lo que se está buscando. Bueno, deseamos que esto finalmente pueda ser dialogado y que incluso ni se requiera de la presencia de alguna comisión internacional o un mediador internacional, porque esto es un tema menor. En definitiva, si menor. Hay otros proyectos como el de la presa de las Dos Bocas, habría que meterle mano a eso, solo que necesitamos que en Haití haya ¿con quién dialogar? Seguimiento e institucionalidad, que son de los asuntos que no ha tenido Haití desde hace mucho tiempo. Porque desde 1986, cuando cayó la dictadura de Duvalier, Haití ha estado en una inestabilidad que no hace nada. Es difícil por ahí llegar con gente que no vienen cumpliendo, vayan y hablen con Dominicana y tal sobre el tema, pero sin autoridad. Sin ninguna autoridad, lamentablemente. Bien, Gilberto, muchas gracias. Muy agradecido de esta conversación y de que hayamos tenido las informaciones que nos ha ofrecido, que son muy importantes para entender este fenómeno y no escuchar, o no escuchar, sino cuando escuchemos algunas de las muchas cosas alarmistas, sensacionalistas o patrioteras que se andan diciendo por ahí, bueno, pues sepamos que hay que separar muy bien el grano de la paja. Exactamente. Eso, que lo sepamos muy bien. Muy agradecido, Gilberto, muy agradecido a Gilberto Reynoso, director ejecutivo del Gabinete del Agua, y muy agradecido de ustedes por la compañía en esta conversación. Hasta luego.